cualquier cosa, Torrecilla, va a quedar ahí evidenciada. Supuestamente estoy grabando, supuestamente. Ya. Ya, chiquillo, vamos a partir No con la está clase. grabando, no está grabando, profe. No, sí estoy, es que lo que pasa es que Meet tiene una cuenta premium, que uno tiene que tener una cuenta premium y yo la tengo del otro colegio y con esa puedo grabar. Pero no me Ah, quise que meter arriba no con, sale grabando. por eso, no me quise meter con esa cuenta. Por lo Ah, ya. cual me metí por una cuenta normal de Gmail y esta no te permite grabar, pero yo estoy grabando mi pantalla de mi computador. Estoy grabando mi pantalla. Por ende, todo lo que se ve en mi computador está siendo grabado. ¿Ya? Ah, ya. Así que por eso no aparece ahí como que se está grabando. Les cuento nomás. Ya, empezamos. La guía. Eh, recordar que tienen que ir trabajando en su cuaderno. Ya, la guía la voy a presentar acá, por si acaso. Acá. Ya. La guía es de reacciones químicas. Esa guía yo se la envié al WhatsApp. ¿La ven, cierto? ¿Cierto? Sí. Ya. Sí, profe. Entre todos la vamos a ir haciendo. La primera, ustedes tienen que clasificar las siguientes situaciones como cambios físicos o cambios químicos. Van a hacer un cuadro, como está acá, van a poner en su cuaderno número 1. No, van a colocar guía de reacciones químicas, después colocan su nombre después, si quieren, no si quieren, lo tienen que colocar y van a colocar el 1 y van a hacer un cuadro como el que está en la guía, que tiene 1, 2, 3, 4, tiene 8 compartimientos, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Ya. Entonces no van a escribir en el primero germinación de una semilla. Lo que ustedes van a poner en el primer cuadro si es cambio físico o cambio químico. Yo así lo voy a revisar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? No, no entiendo. Tiene que hacer el cuadro que está acá, po. Yo tampoco entiendo. Haga ese cuadro en blanco. Ese cuadro pues, tiene 2 columnas. Es hacer esa tabla en su cuaderno. ¿Alguien me la puede mostrar hecha, la tabla? El profesor se refiere a hacerla, pero sin escribir nada adentro. Exactamente. ¿Alguien me la puede mostrar para que entiendan sus compañeros? ¿Alguien que la hizo? Chiquillos, estamos trabajando. Acá tienen que trabajar. Estamos en clase. Profe, ¿sabe que yo tengo esa guía que yo pensé que era otra? La de las reacciones químicas. Sí, esa aquí es. Esa es la que vamos a trabajar. Y La la... tengo, pero yo la imprimí y la hice ahí. Bueno, No en el cuaderno. me manda la foto de la guía impresa. Ah, ya, perfecto. ¿Me entiende? Sí. Ya. A ver, acá me está mostrando. A ver, ¿la puede acercar más a la cámara? Ay, no. Ya, eso es lo que hay que hacer. El cuadro en blanco. Ya. El primero. Germinación de una semilla. Chiquillos, no podemos perder tiempo en eso que es más simple. ¿Es físico o químico? Físico. Físico. No, pues piensen, está una semilla y después cuando germina sale una planta. Químico. Es químico. Vamos a ir hacia abajo. Cristalización de un detergente. Químico. No. Ya, detergente, por ejemplo, ustedes tienen un detergente en polvo. Cuando se cristaliza ese detergente, sigue siendo ese detergente, pero está en cristales. Es que se hace un proceso, se calienta el detergente, o sea, se diluye con un disolvente, se calienta y después se deja enfriar y el detergente cristaliza. Es decir, es un Es cambio físico. Físico. bien. En el fondo pasa de polvo a cristal, pero sigue siendo detergente. Quemar un papel. Físico. No, quemar un papel. Químico. Químico, químico. Ya. Químico, químico. Electrólisis del agua. Químico. Bien, ahora vamos a la otra columna. Condensación del agua.
Físico. Bien. Obtención del cobre. Física. Ojo acá. Químico. Obtención del cobre. Químico. Bien. Erosión de una piedra. Físico. Químico. Físico. Erosión de una piedra significa que la piedra se va desgastando, ya sea por el agua, por el viento, pero sigue siendo piedra. Erosión es cuando se va desgastando una superficie de algo. Física. ¿Y fermentación de un vino? Químico. Muy bien. Se supone que los que ya hicieron esta guía por ABC pueden ir, es el tiempo de que pueden ir haciendo correcciones para que cuando la envíen estén bien. Ya, Profe, mire. yo esta es la primera clase que me conecto, profesor. Que ahora ya... Ah, ya, pues Benjamín, mejor pues llegaste a la clase indicada donde estamos haciendo la guía de trabajo, donde la materia para hacer esta guía yo la envié, si quieren yo vuelvo a enviar los PowerPoint, ¿ok? Para las O sea, a mí me personas llegaron atrasadas. unas guías, profe. ¿Ah? Me llegaron unas guías a mí. Ya, pero de todas maneras yo voy a volver a enviar el material al grupo, pues ya lo había enviado antes, ¿ya? Especialmente para la gente que se está incorporando. Ya, en la 2, ustedes tienen que observar y analizar esa imagen y responder las preguntas que les planteé. Mira, en la primera aparece un vaso que se está calentando el hielo. Cuando se calienta, ese hielo pasa de sólido a líquido y si lo siguen calentando, pasa de líquido a vapor, ¿cierto? La ebullición. Entonces, en la secuencia A, dice, explica qué le ocurre al agua sólida, hielo, a medida que se va calentando. ¿Qué le ocurre? Se derrite. Ya, se derrite y se transforma en... Se transforma en líquido. Ya, se derrite y eso, por si acaso, el concepto técnico es, se fusiona. La fusión es el paso de sólido a líquido, ¿ok? Ya, cuando usted me dice se derrite algo, todo el mundo lo entiende, pero es fusión, ¿ya? Que es el paso de sólido a líquido. Ya, entonces, si alguien me pone se derrite, se lo voy a considerar bien. Ya, ¿qué le ocurre al agua sólida, al hielo? Se derrite y se transforma en Líquido. Ebullición. Líquido. no, en agua líquida. Ven, porque acá dice, explica qué le ocurre al agua sólida. Sólida. Entonces, se derrite y se transforma en agua Sólida. Líquida. líquida. Pues si del agua sólida pasamos al agua Líquida. líquida. Ya, después dice, ¿cómo podrías reconvertir el agua gaseosa en sólida? Ah, perdón. Congelándola. No, perdón. Falta que completen la pregunta. Y después cuando está el agua líquida, ¿qué pasa? Pasa a... Vapor. Pasa a... Ebullición. Ocurre la ebullición y se transforma en agua... Vaporizar. Sí, sí, gaseosa. Dejémosla en gaseosa. ¿Ya? Agua gaseosa. Ya. Después les preguntan, ¿cómo podrías reconvertir el agua gaseosa en sólida? ¿Qué tendrían que hacer? Porque de sólida a gaseosa ustedes tuvieron que calentar. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para volver hacia atrás? Exponerla a baja temperatura y presión. Muy bien. En el fondo, enfriarla. Ujú. ¿Ya? Quitarle el calor. ¿Ya? Es decir, exponerla a baja temperatura, enfriarla. Si se enfría, esa agua gaseosa se va a transformar en líquida y si se sigue enfriando con baja temperatura, se va a transformar en sólida nuevamente. En la B, en la secuencia B, ustedes tienen una mezcla de hierro y azufre separada por un imán. ¿Ya? Se separa por un imán. Después,
esa mezcla de hierro-azufre se calienta. Y después queda esa mezcla hierro-azufre sin ser separada. Ok. Entonces, la secuencia B explica qué le sucede a la mezcla de hierro y azufre si se aumenta la temperatura. Forma una nueva sustancia. No, sigue siendo la mezcla. ¿Ya? Pero mira, primero se puede separar con un imán. Sí. Después se calientan, se colocan, si ustedes pueden ver, se colocan como líquida, pero después vuelven a estar como sólida, pero no se pueden separar, están como juntas. ¿Qué le pasa si al principio yo la podía separar y después la calenté y después de calentarla no se puede separar? ¿Se pegó? A ver, sí, se podría decir que se pegó, pero algo pasó ahí. ¿Se disolvió? No. Primero se puede separar con un imán, pero después con el imán no se puede separar. Ahí está la clave. ¿Se mezcla? El imán tiene que ver con las propiedades magnéticas. Por ejemplo, los metales, como el hierro, Se pegó. es atraído con un imán. ¿Ya? El azufre no. Entonces, si yo tomo un imán, tengo hierro, supongan que ustedes tienen azufre en polvo y tienen de estas virutillas que están formadas de hierro, ustedes cortan un trozo de virutilla, hartos pedazos de virutilla, ustedes colocan un imán y el hierro se va a ir hacia el imán. Y de esa manera separan esa mezcla. ¿Se entiende? Pero si ustedes calientan el hierro con el azufre y después lo dejan enfriar, van a tener el hierro y el azufre. Pero después si ustedes colocan un imán, el hierro no se va a ir donde el imán. Entonces no se puede separar. Pierde, el hierro pierde. Esta cosa del para que La se propiedad vea. magnética. Sí, muy bien. Al ser calentado un metal pierde su propiedad magnética, es decir, no pueden ser atraídos por un imán. ¿Ya? Entonces acá le dice, explica qué le sucede a la mezcla de hierro y azufre si se aumenta la temperatura. Va a ir perdiendo el hierro las propiedades magnéticas. ¿Por qué el hierro no puede separarse con el imán al final del proceso? Al no tener las propiedades magnéticas o al haberlas perdido. Ya. La número 3. La número 3 dice que en la siguiente fotografía muestran cambios en el alcohol. ¿En cuál de los dos casos el alcohol experimenta una reacción química? En el 2, en el B, Muy bien. ¿Por qué en el ano? Porque está pasando a gaseoso. Es decir, Ebullición. es un cambio de estado. Sí, Y los cambios de estado. estado son cambios físicos. Físico era. Es decir, sigue siendo alcohol. De líquido pasa a gaseoso. En cambio, en el B se está quemando el alcohol. Y cuando se quema una materia, cualquier sustancia, se produce un cambio químico. Químico. Ya. Será simple. La 4. Al oler un trozo de carne, Diego se dio cuenta de que estaba descompuesta. A ver, alguien que la lea. Si alguien tiene la guía, no sé. Al oler un trozo de carne, Diego se dio cuenta de que estaba descompuesta. Ya. ¿Cómo le explicarías a Diego el tipo de cambio que sufrió la carne? Ya, ¿cómo se lo explicaría? ¿Qué le pasó a la carne? ¿Qué le explicarían a Diego? Fue un cambio químico. Ya, primero le dirían que le ocurrió un cambio químico, ya. Y después, para complementar, ¿qué tendrían que decirle a Diego? Que de los componentes originales de la carne, al haber un cambio químico, ¿qué se forma? descomposición. Sí, pero ¿qué se va a formar? Si ya está descompuesta. Cambio físico.
No, pues sí, un cambio químico. Pero ¿qué le Ya. pasa en un cambio químico a la sustancia inicial? ¿Sigue siendo la misma sustancia o se forma una sustancia distinta? Son una sustancia distinta. Ya, entonces cuando la comida, en este caso la carne, se descompone, ¿qué pasa con lo que forman la carne al ocurrirle un cambio químico? Cambia su estructura. Sí, pues podrían decir ustedes que ocurren unas reacciones químicas en la carne donde sus componentes iniciales al, al- al descomponerse se forman otras sustancias, ¿ya? Por eso sale, cuando se descompone la comida, ¿qué se evidencia? El olor. Olor, un olor Hongo. característico. En algunas ocasiones se ve en presencia de hongo, ¿cierto? Cambio de color igual. Cambia de color, ¿cierto? Es porque ahí usted a Diego le tienen que explicar que se produjo un cambio químico porque se produjo unas reacciones en los componentes de la carne y se transformaron en otras sustancias, dejándola descompuesta. ¿Y eso es por qué? La carne, ¿cómo se tiene que mantener? Congelada. Congelada. También se puede tener refrigerada. No por mucho, porque igual se descompone si la refrigera. Po. Muy bien. Se puede tener refrigerada, pero por un par de días. Sí. Pero después se va a descomponer igual. Ujú. ¿Y qué creen ustedes que las descomponen? La carne, por ejemplo, si tienen una carne en el refrigerador. ¿La temperatura? Ya si está con una temperatura del refrigerador más o menos 5 grados Celsius, existen microorganismos que van descomponiendo los alimentos. ¿Ya? ¿Y por qué congelada dura más tiempo? Porque a esa temperatura no hay ningún microorganismo que pueda estar vivo para poder descomponerla. Y si ustedes tienen un alimento a temperatura ambiente, más o menos 25 grados Celsius, eso produce más microorganismos que la pueden atacar y súmenle el oxígeno del aire si es que está así al aire libre y todos esos factores, el calor hace de que se descomponga la comida. Ya, muy bien. 5. Dice, la siguiente reacción corresponde a la formación de hidróxido de sodio, que esto es la soda cáustica. Por si acaso, comercialmente el hidróxido de sodio ustedes lo pueden encontrar como soda cáustica. E hidrógeno, ¿ya? Molecular, es decir, que tiene dos moléculas de hidrógeno. Esto es a partir del sodio y del agua. Acá le preguntan, ¿qué evidencia permitirá afirmar que corresponde a una reacción química? Ahí yo le puse la reacción en mi pizarra que no podía encontrar mi pizarrita. ¿Qué evidencia permiten, o sea, evidencia que ocurrió una reacción química? ¿Qué me podrían decir? ¿Qué tiene que pasar para un cambio químico? Que dos compuestos se unieron. Ya, pero ¿qué pasa en un cambio químico con las sustancias iniciales? Que ya no pasa a ser igual. Ya, fíjense, está el Na, ¿cierto? Pasa Y a H, está ¿no? el H2O. ¿Qué ocurre? Que tienen el Na, van a tener el H, el O y el H. Esos serían los átomos que están presentes. Pero como esta ecuación está balanceada, significa que van a tener 2 Na, porque se los dice por este 2, y van a tener 4 hidrógenos. Aquí aprovecho de explicar la materia que ya habíamos visto y van a tener 2 oxígenos por este otro 2, que es el coeficiente estequiométrico, que multiplica, siempre el coeficiente estequiométrico va a multiplicar a lo que está delante. 2Na y acá van a ver 2 por 2, 4H y 2 por 1, 2 oxígenos.
¿Qué pasa en las reacciones químicas? Los enlaces químicos, por ejemplo, el H con el O acá en el agua están unidos. Ahora van a quedar todos sueltos, ¿ya? Pero después se van a revolver a reagrupar y estos se van a reagrupar como N, A, O, H se unen y se unen como H2. Pero son dos de estos, ¿cierto? Van a haber dos NaOH y van a haber 2H2. Entonces, en el fondo, ¿qué tenemos en la reacción química? Si yo volviera a separar los átomos, en este lado tendría Na, tendría 4H y tendría 2O, O y O. ¿Qué es lo que les quiero explicar? Que en una reacción química los átomos iniciales van a ser los mismos que los átomos finales. Por eso se tienen que equilibrar con estos números que son los coeficientes estequiométricos. Nosotros no tuvimos clases de equilibrio de ecuaciones químicas. Yo se las voy a dar siempre balanceadas. Lo que ustedes sí tienen que entender que para que ocurra una reacción química, las especies iniciales tienen que ser diferentes a las finales. ¿Ya? Si se dan cuenta, no son iguales porque acá el Na está solo y acá, miren, está unido con el O y con el H. Segundo, la masa de estas reacciones tiene que ser igual. Lógicamente que va a ser igual, porque si ustedes piensan que el Na tiene una masa, que es la masa atómica, que uno la saca de la tabla periódica. El O también tiene una masa, los H tienen una masa. Si se dan cuenta, si yo sumo todas esas masas, me va a dar una masa X. Pero si yo quiero ver la masa para este otro lado, va a ser exactamente la misma. ¿Por qué? Porque va a haber la masa de 2Na, de 4H y de 2O. Entonces la masa se va a mantener, se va a conservar. Pero para responder la pregunta, dice, ¿qué evidencia permitirá afirmar que corresponde a una reacción química? ¿Qué evidencia va a ser? Que las sustancias finales son iguales o distintas a las iniciales. Iguales. No, po. Fíjate, Distintas. este NaOH está en este lado antes de la flecha. No. No, ya. Entonces que son distintas. Ya. Esa es la evidencia. Después, ¿qué sustancias químicas son los reactantes y productos? Ya. En una ecuación química, los reactantes, ¿dónde están? ¿Antes o después de la flecha? Antes. Ya. ¿Cuáles serían las especies químicas que están antes de la flecha? El Na, reactante sería el Na. ¿Y cuál otra especie está antes de la flecha? H2O. Muy bien. Esos serían los reactantes. ¿Y los productos? ¿Cuáles serían los productos? NaOH. Ya. NaOH. ¿Y cuál más? H2. H2. Alguien me preguntará, ¿y qué es esa Q? Esa Q es el símbolo del calor. ¿Ya? Recordar que acá dice que calor. ¿Ya? Pero el calor es una forma de energía, no es una sustancia química. No se pone. Si alguien me pone calor, yo le voy a poner malo. Eso es para que ustedes sepan distinguir cuáles son los reactantes y cuáles son los productos. Después, en esta fotografía, tienen que marcar con una X solo aquellas donde la materia experimenta... Profe. ¿Sí? ¿Me podría mostrar cuáles son los reactantes y el producto? Ahí están. Para ver. Reactantes son esos que están ahí, encerrados. Y los productos son estos de acá. Ya, profe. Gracias. ¿No ha llegado nadie más? Parece que no. No. Ya. Acá, observe la fotografía y marca con una X solo aquella en la que la materia experimenta transformaciones químicas. En la primera, ¿hay una transformación química?
No. No, ahí están separando azufre del hierro. Bien. En la segunda, ¿hay una reacción química? Sí. Se produce una luz y yo puse requisito para las reacciones químicas, emisión de luz. Ahí se está quemando un trozo de magnesio, por si acaso, y se emite una luz blanca. Entonces, esta tendrían que marcar. ¿Cómo la van a responder? Los que no tienen la guía impresa y van a hacer en el cuaderno, van a hacerlo de la siguiente manera. Van a poner, se me perdió, acá. Van a poner 4 círculos, van a poner lógicamente el número 6, y dijeron que en la primera no, ¿cierto? En la segunda sí, entonces ustedes me colocan un visto bueno, o le ponen una cruz, como quieran. Ahí yo voy a entender que en el segundo dibujo hay un cambio químico. Ya, los otros 2 dibujos no se los voy a decir, para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Menciona 6 reacciones químicas que ocurren en la vida cotidiana. ¿Alguien me podría mencionar una? Acá tienen que dar el nombre. Solamente el nombre. ¿Alguna reacción química? Cuando uno prende la cocina, ¿Ya? Listo. Ahí. Es que, bueno, cuando uno prende la cocina. Sí, po. El gas. ¿verdad? El gas con el fuego. Ahí el gas entra en combustión. ¿Ya? Y produce calor. ¿Ya? ¿Ocurre una reacción química? Sí. Ya, bueno, la oxidación, por ejemplo, de un metal. Si alguien es más vivaracho, no, es que no sucede, no sucede en la vida cotidiana. Bueno, ahí ustedes tienen un montón, y si no, averiguan, ¿ya? Después, acá me voy a detener porque esto fue producto de la segunda clase, la número 8. Primero, dice que ustedes tienen que escribir las expresiones para esas de casus C o casus P en los siguientes sistemas y clasificar si los equilibrios son homogéneos o heterogéneos. Ya, primero, un equilibrio homogéneo, todas las fases son iguales. En la primera, en la A, ¿son todas las fases iguales? En la primera, tienen que fijarse en esto, miren, se los voy a agrandar, en esto, en eso su índice. Homogéneo significa que todos son iguales. Sí, en la primera son todos iguales. Ya, entonces en la primera tendrían que poner equilibrio homogéneo. En la segunda, ¿es homogéneo? No, me escribo ahí. ¿Es homogéneo o no? Heterogéneo, Muy bien, ¿por qué heterogéneo? porque no son todos iguales. Fíjense, hay una S, no, pues Nicolás, hay una S y una Y. Al haber 2 distintos, es heterogéneo. Ya, entonces, solito ustedes van a decir cuál es la C. No lo digan acá. ¿Ya? El que lo dice le voy a quitar un punto en la evaluación. Ya. Después dice escribir las expresiones para casus C o casus P. Ya voy a escribir la primera. Espero que me quepa. No voy a poner los subíndices yo. 2NH3, doble flecha, 2NF3 más 6HF. Ya. Me voy a la pizarra. Esa es la primera reacción. La A. Voy a explicar lo siguiente. No escriban acá. Casus C significa que ustedes van a colocar la concentración siempre de los productos y siempre va a ser partida por la concentración de los reactantes.
¿Ya? Eso es si ponen K sub C, es decir, en función de las concentraciones. Y K sub P va a ser la presión de los productos dividido por la presión o las presiones de los reactantes. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo van a poner K sub P? Cuando todas las especies son gases. Si todas las especies son gases, como se ve acá, gas, gas, entonces ustedes tendrían que poner K sub P. ¿Ya? Después hay una regla que yo no se las voy a enseñar, donde según una condición, K sub C va a ser igual a K sub P y ahí se pueden escribir como quieran. O si en el ejercicio son puros gases, pero de esos gases les dan la concentración, si les dan la concentración, eso significa que ustedes tienen que expresar como K sub C, porque K sub C va relacionado con la concentración. Pero si en el ejercicio no le están dando... Oh, se quedó pegada. Ahí está. Está lenta la pizarra. Todavía no aparece. Ya, lo que le quiero explicar entonces, ahí apareció. Que si se les dan las concentraciones, uno expresa K sub C. Pero si no les dan la concentración y son puros gases, van a expresar K sub P. Por ende, en este ejercicio son puros gases, entonces ustedes van a poner K sub C o K sub P. K sub P. Muy bien, K sub P. Entonces yo voy a poner K sub P. Entonces voy a poner la presión del primer producto, que es el NF3. Y este numerito, el 2, se va a elevar acá, se va a colocar como exponente. Después van a colocar el otro producto. Vuelven a poner presión. Van multiplicados por si acaso. En la multiplicación no es necesario poner el signo por. Y si alguien lo quiere lo puede poner. Ya, por presión de HF. Yo solamente voy a hacer el primero. Y a la P le tienen que hacer algo, ¿no? 2, elevarla a 2, No. ¿no? El HF, la P, ¿qué le tienen que hacer a la P? Ajá. Esto es mecánico. A la P, 6, muy bien, la elevan a 6 porque este es el número 6. ¿Ok? Después uno hace la división que quede derechito, no choco como a mí. Y lo mismo, reactantes. Coloco la P. Está el F2. A la P le falta algo. Ustedes me dicen después. Y presión de NH3. A la P primero, ¿qué le falta? el 2, A la- El 6. el 6 es elevado a 6. Y al NH3, El 2. muy bien, por ese 2. Es decir, ustedes colocan la P, colocan los productos, S, el NH3 y el HF, y las P se elevan a los coeficientes estequiométricos. Eso es mecánicamente. Ahora voy a borrar. Por si acaso, si
no viene al caso acá, pero si los coeficientes estequiométricos son iguales que de reactante y producto, puede ser K sub C también, pero vamos a expresarla como K sub P nomás. La segunda, ya. En la segunda, ustedes lo van a hacer como yo les enseñé, la van a expresar como K sub C nomás, ¿ya? En la B y en la C también. La vamos a expresar como, aunque, bueno, es que alguien me va a decir, pero pucha, si me dice que son puros gases, se expresa como K sub P, ya, sí. La C la van a expresar como K sub P, la B como K sub C y la A ya la expresamos como K sub P. Para la letra B, voy a expresarla yo. Sí, limpiar toda, no. Para la letra B, ¿cómo quedaría? Si la expreso en K sub C, colocaría concentración de qué? ¿De qué especie? Heterogéneo. No, po. ¿La concentración de qué especie? Estamos en la reacción B. ¿Cuáles son los productos? ¿El reactante? No, po. Primero se colocan los productos. ¿Cuáles son los productos? Por eso nosotros hicimos acá en la guía la número 5 para saber yo si ustedes saben distinguir cuáles son los reactantes y productos de una reacción. Ah, sería 3MY. Ya. No, pero la sustancia sería la que está con Mg, ¿cierto? Sería Mg Sí. o H2. Acá es sin miedo, colocan como es la sustancia. Por concentración de NH3 dividido por la concentración de Mg3N2. ¿Puedo mostrar el ejercicio que está haciendo usted, por favor? Tiene razón, lo voy a mostrar de veras que lo estoy haciendo yo en la pizarra, profe, pero que no cacha. no, porque ahí, Quedamos las mismas porque usted nombra las letras, los números. Loco, profe, ahí no está, hace ni uno. ahí está. Coloqué primero el MgOH, eso de ahí. Después coloqué el otro producto, NH3, ahí. Después los reactantes, coloqué el primero, ese que estoy destacando ahí. Y después coloqué el segundo, que es el H2O, que está ahí. ¿Alguien le falta algo a esta expresión? ¿O está bien? Sí. ¿Qué le falta? No le faltan los numeritos a la Ya. C. Ya, en la primera C, ¿qué numerito debiese llevar? El 3. Muy bien. En la segunda, El 2. no, me equivoqué. Muy bien. En la segunda, me agrandé acá. Ay, porque se me agrandó. Ahí sí. En la segunda, el 2. En la de abajo, Ninguna. ninguno. Es un 1 que no se coloca. Y en la otra, Un 6. ya, un 6. Ya. Pero acá, yo cuando les pasé la materia, les expliqué que en la K sub C o en la K sub C lo que no se van a colocar van a ser las especies sólidas y las especies acuosas. Si le aparece una especie sólida y una especie acuosa, no se colocan y se reemplazan esas especies por el número 1. Por consiguiente, me voy a la redacción. La primera que puse fue esta especie. ¿Debiese ir esta? ¿Debiese ir? Ay, no sé qué significa eso. Sólido.
Esa S significa sólido. Y yo les dije, Entonces no debería ir. las sólidas y las AC, que aparezca AC, no se deben colocar. Por ende, si alguien me coloca la K sub C así, yo se las voy a colocar mala. Entonces, si no se debe colocar porque es sólida, entonces no la coloco. Me fijo en, es sólida, entonces yo no la coloco. Ujú. La otra, va, es gaseosa. ¿La puedo colocar? ¿Sí? Ya. Entonces la voy a colocar. La voy a correr acá. La voy a colocar. Entonces la primera la reemplazo por el 1 Ujú. y la segunda la dejo porque se puede colocar. Ahora la de abajo, esta, ¿se puede colocar? No. No. Entonces yo no la coloco y la reemplazo por el número 1. ¿Y la otra la puedo colocar? Sí. Sí. Entonces esa ecuación va a quedar, la constante va a quedar de esa manera. Pero cuando uno le coloca los unos se ven como medio feos. Entonces, ustedes la pueden dejar así y va a estar bien, Ujú. por si acaso. Si las dejan con los unos, yo no se las voy a colocar malas, pero para que quede estéticamente más linda, uno la pone de esta manera. Concentración, como la primera no se ponía, creo que la otra era, la especie era NH3. NH3 dividido por la que se puede colocar, que eran 6 aguas. Concentración elevado a 6 de agua. H2O. Entonces, así quedaría la K sub C para la letra B. Ustedes solitos van a hacer la letra C. Y ahora yo les voy a que se hace igual que la A, K sub P, ¿cierto? Ya. Y esta voy a explicar una sola. Voy a explicar la primera. Primero la voy a escribir en la pizarrita mía, mientras ustedes la ven ahí. Voy a cambiar el color del lápiz. Vamos a poner azul. Ya. Voy a escribir la primera. Es concentración al cuadrado de H2 por la concentración de S2 dividido por concentración al cuadrado de H2S. Ya. La primera es esa, ¿cierto? Que tiene la guía. Esa es la primera, es la letra A, ¿cierto? ¿Sí o no? Es esa escribí, la primera. Sí. Ya. Quiero hacer una aclaración, porque de esta manera no se puede escribir bien, pero S2 sí, es un subíndice. Ya se escribe de esa manera, va así, por si acaso. Es que ahí aparece como CH2, aparece del mismo porte del H, si pueden ver. ¿Sí o no? Ahí. Sí. Ya, pero ese 2 es su índice. Es que ya la H va como su índice y no se puede poner otro subíndice sobre el subíndice. ¿Ya? Es una aclaración técnica solamente. Ya. La primera se escribe de esa manera. Para que la copien bien en su cuaderno. ¿Cómo yo lo hago? Esto es lo mismo. Ustedes de esto hicieron esto en el ejercicio 8. Ahora lo vamos a hacer al revés. De la constante vamos a llegar a esa redacción. ¿Cómo lo hago? Sabíamos que en la constante eran los productos partidos por los reactantes. Siempre van los productos partidos por los reactantes. Siempre. Por ende, en una reacción química, ¿qué pongo primero? ¿Los productos o los reactantes? Los, En una reacción química. los reactantes. Ya. Entonces, siempre voy a partir de abajo para arriba. Entonces, S2 va a ser el número que se coloca delante. Después colocan la especie química.
que es el H2S. Ya no hay más reactante. Entonces ustedes colocan la doble flecha. Después empezamos a colocar los productos. Le voy a cambiar el lápiz para que diferenciarlo. Ya. Después coloco los productos. Parto con el primero. Hay un 2, 2, H2, y ahora le pongo el signo más. Y el otro producto, S2. Y esa sería la reacción química. Ustedes la colocan con un puro color, si yo le cambié el color para explicar solamente. Ajá. Eso es lo que tienen que hacer mecánicamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta que es más larga, ¿cómo tendrían que escribirla? Tendrían que escribir 1 o sin número CS2. 2. Más. A ver, más, muy bien. Yo la voy a copiar. ¿La escribieron la anterior Sí. en su cuaderno? Ya vamos a escribir la segunda. Y con esto vamos a terminar. Ya, la segunda. La B. Ustedes tienen que poner. C. No me gusta ese color. Me gusta el color azul. Ya. ¿Qué tendrían que poner? La voy a escribir acá. Concentración de CH4 por la concentración al cuadrado de H2S dividido por concentración de CS2 por la concentración de 4H2. Ya. Tendría que escribir yo los reactantes. ¿Cuál tendría que escribir? CS2. Muy bien. CS2. Después, Más. muy bien, porque hay otra. Miren, en la constante son multiplicaciones, pero cuando están en la reacción son más, por si acaso. Para que no se 4H2. Muy bien. 4H2. Después, Dividido, o sea, partido. no. La doble flecha. Ah, la doble flecha, Sí, ¿verdad? porque es la reacción química. Sí. Después, ¿qué viene? C. H4. Muy bien. Y Más más 2H2S. 2H2S. Muy bien. Eso es lo que así se contesta o se responde la número 9. Así que chiquillos, se acaban los ejercicios, les quedaron la nada misma por hacer. El viernes me tienen que mandar esta guía. ¿Ya? El viernes vamos a tener clase. Si alguien todavía no la termina por ABC, me puede consultar y me la tienen que enviar. ¿Estás temblando? ¿Ya? Así que dejo de presentar. Dice, ponga la pizarrita, porfa. Ay, dejé de presentar. La coloco al tiro. Ya. No la coloco. Chiquillos, voy a volver a pasar la lista. Si no menciono a alguien, me dice quién está, por favor. ¿Ya? Para dejarlo presente. Voy a pasar a los que yo tengo anotados. ¿Se ve la pizarra? Ahí está. Sí, ahí está, profe. Ya. Muchas gracias. Tengo a Aravena, a Sí, aquí presente. Ahumada, a Azócar, estoy mencionando solo el apellido, Curilén, Chacón, Sí. Tordesilla y Poblete. ¿Alguien Sí. más que esté que no lo mencioné? Chacón. Chacón lo mencioné. Ah, ya, profe, bacán. ¿Quién más? Yo, profe. ¿Quién es el yo, profe? Que no estoy viendo. Poblete. Lo mencioné al último. Puse Felipe Poblete. Burgos. ¿Ah? Burgos. A él no había Así es. mencionado. Burgos. ¿Y el nombre Burgos? Felipe. Ah, ya, una F. ¿Quién más? A Montserrat dijo que está. Montserrat Vera. ¿Vera? ¿Es Vera o Vega? ¿Vera Vera. o Vega? Vera. Vera, de... Ya, Vera. De. ¿Alguien más? Profe. ¿Quién más? Así yo, profe.
¿Quién? ¿Cuánto Valladares? Valladares. Valladares. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10. Profe, el jueves le enviamos el trabajo al WhatsApp. El viernes. El viernes la otra clase que tengo con ustedes, si es que no me equivoco. Ahí tenemos que entregarle este trabajo. Bueno, Exactamente, me lo entregan el viernes. Profe, ¿usted me podría enviar su WhatsApp? Lo voy a escribir en el... ¿Está en el grupo? ¿Cómo? Está en el grupo. Sí, está en el grupo su número. Yo lo voy a Pero es escribir. que a mí no me aparece. Es que Lo lo que voy... pasa es que es nueva. Ah, ya. Mira, tu nombre es Catalina. Sí, Catalina Humá. Sí. Voy a sí. volver a mandar ahora los 2 Power y esta guía. Entonces, Ya. como yo la voy a mandar, mi nombre es Juan Saavedra, para que usted me grabe. Soy el profesor de Ya. ciencia e inserción laboral. ¿Ya? Entonces, el numerito que usted no tiene registrado, que mandó 2 PowerPoint y una guía, es Juan Saavedra, profesor. Y ahí usted me graba. ¿Ok? Ya vos, gracias. chiquillos, terminó la clase. Los vemos si Dios quiere el viernes. Ya, cuídense mucho ya, profe, gracias. y que estén bien. Chao, chao. Gracias. No, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, que estén que bien. Cuídense mucho.